y ahora me toca a mí aterrizarlo con el tema feo. Vamos a tratar de que no nos cansemos, no nos durmamos y podamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como había dicho muy bien la doctora Loida, la ACV es la tercera o cuarta causa de muerte a nivel del mundo. ¿Por qué decimos si es la tercera o la cuarta? Porque tradicionalmente durante 20 o 30 años estuvimos escuchando que era la tercera. En el 2008, los países anglosajones, los países europeos, comenzaron a reportar que el ACV había bajado en mortalidad como causa de muerte a la cuarta. No porque estuvieran ocurriendo menos accidentes cerebrovasculares, sino porque todas las medidas terapéuticas tomadas rápido, más los cambios en todos los factores de riesgo que había hablado brillantemente la doctora Lucas, han llevado a que la fatalidad en los países industrializados sea menor que en los países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos depara para el año 2030 a los países que estamos en vías de desarrollo? Que probablemente los accidentes cerebrovasculares escalen por el tipo de vida, por la alimentación, por los hábitos que tenemos, mientras en otros países con condiciones de vida diferentes disminuyen. Yo me imagino que ustedes es lo que hablamos habitualmente en todos los temas, las condiciones de trabajo del periodismo en la República Dominicana deben ser muy diferentes a un periodista en otra zona. Yo he escuchado mucho que los periodistas hablan del pluriempleo o del pluripicoteo, cosas que en muchos países, quizás con otros tipos de niveles de seguridad, con otros tipos de ingresos, el profesional, no solamente el periodismo, de la medicina y de otras áreas, no esté obligado a ejercer. Sigue siendo la primera causa de invalidez en el mundo. Y curiosamente, hace un mes y pico, estuve en una reunión con unos psiquiatras, dos individuos brillantes que trajeron de Pittsburgh y de Boston, un laboratorio en particular. Y ellos revelaron una cosa que para mí hasta ese momento era desconocida, y es el hecho de que la primera causa de ausentismo laboral en Estados Unidos, ¿ustedes saben cuál es? La depresión, los trastornos bipolares. La gente en Estados Unidos va menos al trabajo por problemas psicoemocionales que por ausentismo por diarrea, que por ausentismo por enfermedades respiratorias en países fríos y más por trastornos cerebrales. Por lo tanto, vemos que el cerebro es mucho más importante de la atención que le hemos dado durante todo este tiempo, ya que la primera causa de invalidez definitiva en el mundo, la principal causa de discapacidad son los ACV y la principal causa de ausentismo laboral. En República Dominicana, dolorosamente, la forma de recoger datos epidemiológicos no es la más cristiana, y por lo tanto solamente podemos extrapolar de acuerdo, es más, no sabemos ni siquiera cuántos cristianos y no cristianos vivimos en este pedazo de la isla. ¿Alguien puede decirme a mí cuántos somos verdaderamente? Yo soy de uno de los que en el último censo, que yo vivo en un edificio, censaron al apartamento que estaba enfrente, que estaba deshabitado, y el mío que estaba habitado, a mí no me censaron, a mi familia no me censaron. Entonces yo no puedo creer en las estadísticas demográficas de nuestra querida República Dominicana. Próximo, por favor. Como muy bien había dicho la doctora De Luca, el ACV es un déficit neurológico debido ya sea a la obstrucción o a la ruptura de una arteria, lo cual conlleva a una disminución en el aporte de oxígeno y de glucosa al cerebro, que son solamente los únicos nutritivos, los factores nutrientes del cerebro. El cerebro no utiliza ni grasa ni proteína,
solamente para su metabolismo se alimenta de oxígeno y de glucosa. Próximo, por favor. En Estados Unidos, esto es lo que decía anteriormente, en el 2000 fallecían 167.000 personas. Ya para el 2008 produjeron estos descensos de prácticamente un 3.6, un 4%. Simplemente por lo que decía la doctora De Luca: educación, cambio de hábitos y terapia. ¿Cuánto nos cuesta eso? En Estados Unidos, yo no sé escribir, la calculadora no me dio, 43 billones de dólares, o sea, 43 mil millones de dólares le cuesta a los norteamericanos por año un accidente cerebrovascular. Yo no lo sé multiplicar por 44 eso, para saber cuántos pesos se están utilizando. Así que me perdonan, de los cuales un 75% son isquémicos, de un 15 a un 20 son hemorrágicos, de un 5 a un 10% son las denominadas hemorragias subarachnoideas por aneurisma cerebral. La próxima, por favor. Vamos a entender un poquito esto. Esto es prácticamente lo que es el mapa de la circulación cerebral derecha, la orilla de la circulación cardíaca, la otra, las coronarias del cerebro, cardiovasculares, y fíjense de cuántas ramitas estamos hablando. Próximo, por favor. Fíjense la riqueza de vascularización diferente que tiene el cerebro. Y uno se tiene que saber cada una de esas arteritas y cada una de esas vénulas, porque cada una de esas arteritas que lleva sangre a una zona en particular y específica del organismo, que controla un determinado movimiento. Existe una arterita que le lleva sangre a la zona neuronal que me permite doblar este pulgar. Hay otra arterita por acá en el área frontal que me permite elevar el índice. Y el hecho de elevar el índice no es solamente una zona, es un procesamiento de una idea, de enviar un estímulo, de que ese estímulo sea justo, que no se pase, y que mi dedo llegue acá, no vaya para acá, ni vaya para acá. Por lo tanto, cuando se estimula una determinada zona, se inhiben muchas otras. Próxima, por favor. Los accidentes cerebrovasculares habitualmente, como dijimos, los dividimos en isquémicos y hemorrágicos. Vamos a hablar un poquitico de los isquémicos, cuando las arterias se tapan. Pueden ocurrir, como decía la doctora Luca, por una embolia, que es cuando alguna placa o algún coágulo se forma en una parte del cuerpo y migra hacia el cerebro. Puede ser que las arterias medianas del cerebro se vayan llenando de colesterol y se tapen, o podemos encontrar lo que se llaman las enfermedades de pequeños vasos, que son pequeñas arteritas minúsculas que se tapan y se obstruyen in situ. Por eso ustedes van a ver en muchos reportes hoy en día de resonancia que hablan de esto, de enfermedades de pequeños vasos. La próxima, por favor. ¿Cuáles son las grandes estrategias para el tratamiento del infarto cerebral en agudo? Esto es fundamental. Hay que reconocerlo inmediatamente. Hay que aplicar rápidamente una serie de medidas generales para determinar la presión arterial, la forma de respirar el paciente, hacer un grupo de analíticas sanguíneas para ver cómo es la situación y restaurar lo antes posible el flujo sanguíneo cerebral. Yo siempre le digo a los pacientes y a los familiares que tenemos dos situaciones. Primero, tenemos un accidente cerebrovascular isquémico en este caso. Tenemos, número uno, que tratar la eventualidad, tratar de restaurar o restablecer de ese conjunto de vasos que vimos ahorita, cuál es que se tapó y cómo lo podemos abrir. Pero después tenemos que hacer lo que es prevención secundaria. Tenemos que advertir por qué se produjo esto, para que no se vuelva a repetir y rehabilitar en forma temprana, lo más temprano posible, a ese paciente. El cerebro, por cada hora que se produce un infarto, se cierren 12 billones de neuronas. Esto equivale a que se pierden en ese momento, en una hora, 8 trillones de sinapsis, que son las conexiones entre una neurona y la otra.
y se pierden alrededor de 740 kilómetros de fibras mielinizadas, que son las fibras que recubren el cerebro y que llevan la información de una neurona a otra. Fíjense de lo que estamos hablando. Por cada hora, a las 2 horas son 24 billones de neuronas que murieron y que nunca más van a recuperar su capacidad. Próximo, por favor. Esto se los traje a colación de la charla que tenemos hoy. Este es el señor Jean-Dominique Botti. Él era el editor de la revista Elle y sufre un accidente cerebrovascular en el año 1995. Durante el tiempo prolongado y secuelas neurológicas, desarrolla lo que se denomina un síndrome de cautiverio. ¿Qué significaba eso? Que él solamente podía mover un ojo, entendía todo lo que se decía y solamente podía mover un ojo. Y entonces él escribe un libro en esas condiciones que se llama La escafandra y la mariposa. ¿Y cómo lo hace él? Esa persona que tienen ustedes ahí le iba deletreando una por una las letras del abecedario, A, B, C, D. Cuando era la letra correcta, él parpadeaba. Y así pudo escribir ese libro denominado La escafandra y la mariposa, que es uno de los testimonios más fuertes de supervivencia de un paciente con ACV. Posteriormente, años después, fíjense ahí cómo tiene la trayectoria y el tubito para respirar. El señor fallece. Próximo, por favor. Esto es algo también muy importante que aprendimos hace unos meses. Este señor, todos hemos escuchado prácticamente el señor Luis Pasteur, grandes cambios en conocimiento de las bacterias. Al señor Luis Pasteur le debemos la pasteurización. Ahí están todas sus grandes obras. Profesor de química, director del École Normale Supérieure de París. Del año 1865 al año 1870 comienza a trabajar investigando la enfermedad del gusano de seda, que era una enfermedad que atacaba unas plantas en Francia y que estaba produciendo unos trastornos económicos muy fuertes a los agricultores de la zona. Y él fue encargado de descubrir que no era uno, sino dos los gusanos que lo estaban pasando próximo. Pero ¿qué es lo llamativo de todo esto? El señor Pasteur sufrió un accidente cerebrovascular. Fíjense que el lado izquierdo, tratando de simularlo, tiene una mano engarrotada, la pierna estirada, y fíjense cómo trata un poquitito de disimular los efectos del accidente cerebrovascular próximo. Pero ¿qué es lo llamativo de todo esto? Esta es la vida. Él tiene su primera ACV a la edad de los 46 años. Cuando estaba trabajando, estuvo precisamente del tema de la enfermedad de Alzheimer, el antrax, el cólera, y los estudios de fermentación en el vino, la cerveza, la pasteurización, viene después de la secuela de la ACV. Posteriormente, él tiene un segundo y un tercer ACV y finalmente fallece. Pero un paciente secuelado fuertemente con un lado sin poderlo mover, fíjense cómo pudo llegar a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. La próxima, por favor. Por eso siempre hemos dicho que el tiempo es oro. Tenemos que actuar rápido. Aquí hay un pequeño vocabulario. Sí voy a hablar factores de riesgo que hablar de hora de trabajo. No voy a, eso lo hablamos también el año pasado en lo que fue la campaña FAST, que esto es lo lindo de la comunicación, porque tenemos periodistas y médicos que trabajan juntos para hacer reconocer rápidamente
¿Cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular? FAST significa face, arm, speech y time. Okay. Si hay algún tipo de problema en la cara, alguna simetría, si se le pide al paciente que sonría y hay alguna simetría en la cara, si se ve algún tipo de debilidad en el brazo sobre todo, o hay algún trastorno en el habla, con uno solo de esos síntomas, no esperar que estén todos, con uno solo de esos síntomas, inmediatamente a la emergencia del centro de salud más cercano para poder recibir el tratamiento correspondiente. Una de las cosas que más ha cambiado la historia de la medicina y la historia de la neurociencia en los últimos años es este medicamento, la Alteplasa, el RTPA. Ese es un medicamento prácticamente infundir dentro de, a través de una vena, este medicamento que es un fibrinolítico que va específicamente a la arteria que está obstruyendo, y permite disolverla. Pero para esto hay un tiempo límite que es de 4 horas y media y un protocolo sumamente importante que el médico de la institución debe saber. Si el paciente llega entre las 4 horas y media, ese paciente se salva la vida y disminuye las secuelas. Próximo, por favor. ¿De cuánto era que estábamos hablando habitualmente en las millonarias, 4 millones y $1 millón y pico de pesos? ¿Usted sabe cuánto cuesta ese medicamento? 51.000 pesos. Y ese medicamento acorta de manera extraordinaria los tiempos de hospitalización del paciente. Les puedo asegurar que en los casos que lo hemos ya utilizado en Sedimar, ningún paciente que ha llegado a un ACV ha pasado de más de 3 días de hospitalización. Esto es una especie de esquema como placas de colesterol se pueden formar ya sea en las arterias coronarias próximas y producir próxima una serie de trombos que llevan a la destrucción completa de una arteria carótida próxima. Esto es también lo que debemos evitar cuando esta arteria está sana, pero fíjense que aquí hay un grupo de vasos de arteria próxima que están desaparecidas. Este fue un paciente que dolorosamente nos llegó. Próximo, por favor. En algunas ocasiones, placas ateromatosas se pueden abrir y reconstituir con colocación de mallas Cister para evitar que esa arteria se trombose y llegue a los límites anteriores. Próximo, por favor. O en algunas ocasiones, pequeñas placas de colesterol o de ateromatosis. Próxima. Próxima, por favor. Próxima. Esto es una especie de break para recordarle que verdaderamente las emociones, los sentimientos, así que a los poetas, dolorosamente, si alguno le dijo alguna vez que alguna chica lo quería de corazón y los estaba enamorando de corazón, los estuvo engañando todo este tiempo. Ay, doctor, no. Empecemos. Próxima. Esto es lo que hemos hablado hacia el cerebro, cuando tocando un trombo que se denomina la famosa embolia cerebral. Próximo, caballero, por favor. Esto no me voy a cansar de insistirlo y por eso se lo puse en 2 momentos históricos. Es la hora dorada del accidente cerebrovascular. Tenemos 4 horas y media para trabajarlo y se supone que desde que el paciente entra y llega a la emergencia hasta que se le comienza a llegar a infundir el medicamento, el trombolítico que se llama Alteplasa, no deben pasar más de 60 minutos.
billones de neuronas estamos perdiendo en una hora 14 billones. Próxima, por favor. Eso es, como les había dicho, es un medicamento que tiene dos viales, totalmente tecnología recombinante, y que el costo, que siempre es un tema en todas partes del mundo, cuesta 51.000 pesos. Eso representa un solo día en una unidad de cuidados intensivos. Próxima, por favor. Esto es lo mismo, pero estos son ya los casos, prácticamente los viales que hemos utilizado allá en Sedimar, y que permiten, y vuelvo y les repito, no me voy a cansar de recalcarlo, revascularizar, trombolizar, reperfundir un paciente con un ACV isquémico y evitar las secuelas definitivas. Próxima, por favor. Más o menos un poquito de lo mismo, de cómo se forma el coágulo. Próximo. Fija en cómo las arterias ejercen una evolución a migrado cuando se inyecta el trombolítico, y abajo cuando se inyecta, y abajo cuando no. Próximo. Y entonces fíjense cómo el medicamento permite la lisis, la liberación y la limpieza de la arteria. En cambio, esta arteria va definitivamente al infarto. Y siempre el cerebro, el próximo, por favor, el cerebro. Te volvemos 4 horas y media para cambiar el curso de su historia. Próximo, por favor. En algunas ocasiones se producen cuadros más agudos. Esta es una arteria tapada con un trombo. Próximo, por favor. Disculpen. Se consigue pasar un pequeño catéter y inyectarle estos medicamentos también localmente. Próximo, por favor. Y fíjense cómo esta arteria que estaba muerta se puede abrir en forma completa. Y el paciente, en este caso, en el hemisferio cerebral izquierdo, que se encarga de controlar el lenguaje, la movilidad del lado izquierdo, en lugar de que haga fácil sin poder hablar y sin poder entender, puede recuperar sus funciones mentales. Necesitamos los médicos la ayuda de ustedes. Necesitamos concientizar a la población de que tenemos 4 horas y media para tratar a estos pacientes. Próxima, por favor. Otro ejemplo, una arteria tapada, trombosada, fíjense el trombo. Próxima, por favor. Fíjense cómo inclusive espontáneamente se puede ver el lugar del coágulo. Próximo. Algunas veces se pasa, se inyecta el medicamento localmente. Próximo, por favor. Se comienza a ver algún tipo de zona, se pasa, se hace una serie de maniobras. Próximo, por favor. Se ponen algunos dispositivos y se dilatan con algunos valores. Próximos. Y fíjense cómo se pueden aparecer todas esas arterias nuevamente vitales para la circulación. Próxima, por favor. Esto era como habíamos empezado. Esto es, fíjense, toda esa arteria, cómo terminamos. Próximo. Esto es otro tipo de terapia que podemos llegar a utilizar para que habitualmente, si lo ideal es en algunos casos combinarla, colocarle su fibrinolítico y después extraer mecánicamente el coágulo. Fíjense esta imagen de filadero típica de un trombo. Próximo, por favor. Este es uno de los dispositivos que tenemos para jalar el coágulo y arrastrarlo. Próximo, por favor. Se pasa el dispositivo, se retrae. Próximo. Y fíjense cómo se revasculariza la arteria.